Dios los bendiga, hermanos. Bueno, aquí estamos hoy reunidos alabando, glorificando el nombre de Dios en esta mañana. Queremos exaltar y glorificar su nombre. ¿Cuántos alzan sus manos y dicen gloria a Dios? Dios les bendiga. Bueno, estamos transmitiendo para nuestro canal en YouTube también. En esta preciosa mañana queremos compartir la palabra de Dios. Damos gloria a Dios porque hemos alabado, glorificado su nombre, exaltado su nombre. Pero en esta mañana queremos entrar a la palabra de Dios. Vamos a ver el tema que Dios puso en nuestro corazón, que dice, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros? En esta mañana yo quiero invitarlo a que usted crea que Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen Dios tiene un propósito con nosotros en este día? Amén. Vamos a leer lo que dice el Salmo 139, 15. El rey David, el rey entendía algo muy importante en su vida. Él sabía que Dios le había creado, lo había formado desde el vientre de su madre. Ya él sabía que Dios tenía un propósito con él en su vida. Entonces vamos a leer lo que dice el Salmo 139, 15. Dice, Dios mío, tú me formaste, tú fuiste quien me formaste en el vientre de mi madre. Tú fuiste el que me formaste en el vientre de mi madre. Qué importante es que usted y yo entendamos que Dios fue el que nos formó en el vientre de nuestra madre. Fue Dios quien nos formó en el vientre de nuestra madre. No nacimos por casualidad. Tú no naciste por casualidad. Tú que me estás escuchando, no naciste por casualidad. Tú tenías un propósito en las manos de Dios. Por eso Dios te formó. Por eso Dios te formó en el vientre de tu madre. No fue tu papá por error que dejó embarazada a tu mamá, no. Olvídese de eso, no fue ningún error, no fue ninguna casualidad. Fue un propósito de parte de Dios de que tú nacieras, de que tú fueras formado en el vientre de tu madre. Entonces David entendía eso. Una de las cosas importantes que nos ayudan a entender que tenemos un propósito en las manos de Dios es saber por quién fuimos formados, de dónde fuimos formados. Dios nos formó en el vientre de nuestra madre, dice la palabra. Entonces usted tiene que entender que tú no fuiste creado por casualidad. No fue una casualidad de que tú vinieras a la tierra, no. Fuiste formado en el vientre de tu mamá. No eres un error de la naturaleza. Que si tu padre y tu madre te abandonaron, aún la palabra dice que con todo eso Jehová nos va a recoger, o sea, nos va a sustentar, nos va a abrazar, nos va a ayudar como sus hijos, porque somos hijos de Dios, tenemos un propósito, somos hijos de Dios. Entonces fuimos formados por un Padre espiritual, y nunca seremos abandonados por ese Padre. ¿Cómo entender entonces que Dios tiene un propósito conmigo? Bueno, primero que nada, fuiste formado por Él. Ahora yo le quiero preguntar, ¿cuántas personas en la vida han tenido un problema? ¿Cuántos en una ocasión hemos estado al borde de la muerte? Yo soy uno. Mire, yo una vez, no se me olvida, y esto es un milagro del cual yo le doy la gloria y la honra a Dios. Uno como joven, como niño, siempre les encanta irse a bañar a los ríos. ¿A cuánto les ha encantado estar bañándose en un río? Yo soy uno que me ha encantado bañarme en un río. Me recuerdo que en una ocasión en un río en mi comunidad comenzó a llenar y a llenar y a llenar, y nosotros, yo y otro compañero que estábamos ahí jugando en el río, nos gustaba cruzar el río porque entre más lo cruzábamos, más corriente, más fuerte. Pero en una de esas, recuerdo que una corriente muy fuerte nos arrastró y nos metió contra la raíz de un árbol. Yo recuerdo que, vea, hermano, amigo que me está escuchando, nunca se me va a olvidar eso. Yo recuerdo que esa raíz se me metió aquí en un costado de mi costilla y yo sentía que me estaba muriendo. Yo solo sentía que me hacía para un lado, para otro por las aguas, y yo decía, aquí morí. Pero algo impresionante sucedió, la mano de Dios, porque no hay otra cosa que yo pueda decir, que la mano de Dios en ese momento llegó y yo sentí que me pusieron una mano aquí y como que me jalaron y me tiraron hacia arriba, y yo comencé a flotar y sentí que estaba muerto, porque yo sentía que no estaba haciendo nada, simplemente era empujado por alguien. En ese momento era el Espíritu Santo de Dios que me estaba empujando hacia la orilla del río. Oiga, qué tremendo. Yo ya estaba prácticamente muerto. Yo salía a la orilla del río por la mano de Dios, y yo recuerdo que quedé tendido en el playón del río
Y tomando aire volví en sí, volví y respiré y me di cuenta, a partir de ahí yo me di cuenta que Dios tenía un propósito conmigo, que no era el tiempo, no era el momento en que yo muriera. ¿Cuántas personas tienen que entender que cuando han estado al borde de la muerte es porque Dios les ha librado, porque Dios tenía un propósito, Dios tiene un propósito contigo y en ese momento te libró, te guardó? Digo, no es el tiempo. Muchas personas no entienden que Dios es el que tiene el control de nuestra vida. Es Dios el que tiene el control de nuestro tiempo, de nuestros momentos. No soy yo. No depende de mí. Si Dios quisiera que en este momento yo caiga muerto aquí, en este templo, yo caería muerto. Pero no es el tiempo de Dios, no es el momento de Dios, porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Éxodo 9:16 dice: yo te he puesto para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Para qué Dios te puso aquí en la tierra? Para que el nombre de Dios sea exaltado. Mire, usted puede decirme a mí me formó mi papá en el vientre de mi papá me engendró en el vientre de mi madre. Sí, Él te engendró, pero quien te formó fue Dios. Quien te formó fue el Padre. ¿Quién te conoce mejor que Él? ¿Quién te dio la vida? La palabra dice que en Génesis que Dios nos dio aliento de vida. Aliento de vida recibimos tú y yo por parte de Dios, y Él es el que nos quita la vida cuando Él guste, cuando Él quiera quitarnos la vida. Entonces, nuestra vida depende de Dios porque tenemos un propósito: anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. Tú y yo estamos aquí en la tierra para exaltar y glorificar el nombre de Dios. Solamente el hecho de que tú estés vivo, ya estás hablando de que Dios es real, de que Dios existe. Dice la Biblia que tú y yo fuimos formados a imagen y semejanza de Dios. Oiga, qué tremendo, qué lindo. Tú y yo fuimos formados a imagen y semejanza de Dios. Así que, hermano que me estás escuchando, crea que tú fuiste formado con un propósito de Dios. Aun cuando el ser humano o el hombre trate de huir de la presencia de Dios, Dios lo va a atrapar porque tiene un propósito. Recuérdese lo que pasó con Jonás. Jonás estaba huyendo del llamado, del propósito de Dios, pero Dios le dijo: Jonás, yo te he llamado con un propósito y vas a cumplir el propósito por el cual te llamé. Así pasa hoy en día, amigo que me está escuchando. Por más que tú quieras huir de la presencia de Dios, del llamado de Dios, Dios te está llamando y tiene un propósito contigo, y Dios va a cumplir ese propósito en tu vida. Por más que tú huyas, por más que tú digas: yo no voy nunca a una iglesia, yo nunca me voy a hacer religioso, déjame decirte que si Dios tiene un propósito contigo, nada va a impedir que Dios cumpla ese propósito contigo en tu vida. Así que si en este momento estás escuchando este mensaje, yo te invito a que entregue tu vida a las manos de Dios. Porque tarde que temprano Dios va a llamarte. Pero qué triste sería que tú tengas que llegar a los pies de Cristo, como en el caso de Jonás, ir a cumplir el propósito sacado del vientre de un pez. ¿Quién puede sobrevivir en el vientre de un pez? ¿Quién? Solamente aquel que tiene un propósito de Dios. Si tú en este momento te preguntas: ¿cómo es que sobreviví a lo que pasó en mi vida? Es porque Dios tiene un propósito contigo. La palabra de Dios dice: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Entrégale tu vida a Jesucristo en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, donde tú me estés escuchando. Entrégale tu vida a Dios, porque Dios tiene un propósito contigo. Si tú ya te has librado de la muerte, no fue por casualidad, fue porque Dios tiene un propósito contigo. Te invito a que en este momento le entregues tu corazón a Jesucristo. No endurezca tu corazón, dice la palabra. Hoy que estás escuchando esta palabra, no endurezca tu corazón. Entrégale tu vida a Dios. Que Dios le bendiga. Y espero que en este día usted pueda recibir esta palabra en el nombre de Cristo Jesús.